Bueno, vamos a partir entonces a continuar Pauli, disculpa, ¿hasta qué hora es este pedacito de módulo? hasta las 11:30. Ya, Sí. ok. Así que voy a tratar ahora de avanzar en este ratito que nos queda para que después están por acá todos, ¿no? Cristina, Claudia, Erika sé que está sin cámara, así que Tania, ahí las voy viendo. Sí, Bueno. sí estoy, solo que tengo un temita aquí, pero sí estoy aquí viendo la pantalla. Dale. Yo también estoy aquí. Ya, súper. Voy a compartir entonces, chicas, y para que sigamos. Bueno, me había quedado acá antes del ejercicio, ¿no? Habíamos revisado los tipos de hambre y en base a eso hicimos el ejercicio de la pasita. Y ahora les venía adelantando una temática que es complementaria a Mindful Eating. En general, en estos dos ámbitos, en Mindful Eating y en alimentación intuitiva, hay investigación científica. Obviamente es un área de investigación incipiente que ha ido en aumento, pero hay alguna información que por ahí vamos a revisar al respecto. Entonces, la alimentación intuitiva es de estas dos mujeres, Evelyn Tribole y Elise Rech. Es un libro también, hay un libro de alimentación intuitiva. Y la alimentación intuitiva es básicamente poder escuchar las señales naturales del cuerpo del hambre. Uy, estoy sintiendo a alguien. Está... Ahí que sentí a alguien tenía abierto el micrófono. Ya, entonces la alimentación intuitiva es el poder escuchar las señales naturales de hambre que da nuestro cuerpo. Hay tres componentes de la alimentación intuitiva. Y estos son, fíjense, otorgarse un permiso incondicional para comer, cuando y qué desea el cuerpo. Hay algo súper interesante. Por ahí vi que me habían pedido los nombres de los libros, de ahí se los voy a escribir, no se me ha olvidado en el chat. ¿Qué pasa cuando uno empieza a hacer estos cursos? Porque no es una dieta, no es una receta, no hay una forma correcta de comer y no hay un deber ser. Entonces, al principio yo partía diciendo como, guarda la pesa, olvídate de cualquier regla alimenticia, exceptuando que hay algo médico, y escucha, simplemente escucha tu cuerpo, empieza a escuchar, empieza a investigar. Y costaba mucho, como que tenemos la certeza de que si soltamos todo, va a quedar la escoba, nos vamos a descontrolar, no sé, pero eso generaba mucho como cortocircuito, como soltar todo y confiar en la sabiduría interna. Y acá les recuerdo, ¿no es cierto?, la nueva actitud de mindfulness, que es confianza en los procesos y la experiencia. Nos cuesta mucho confiar en nuestra propia capacidad de regularnos y sabiduría. Entonces, finalmente, en este proceso de ponerla fuera, nunca nos escuchamos, no investigamos en nuestra mente, y eso es sumamente importante. Ya vamos a ver los efectos del comer restrictivo, que son muy potentes de la dieta. Y entonces, fíjense que uno de los permisos uno de los pilares es el permiso incondicional para comer. Eso está en el mindful eating y en la alimentación intuitiva. Después vamos a tener el pilar B, digamos, que es comer en respuesta a señales físicas versus emocionales, o sea, distinguir o identificar cuándo son señales físicas o del comer propiamente tal y cuándo corresponden a emociones que nos están motivando a comer. Y por último, confiar en las señales internas de hambre y saciedad para evaluar cuándo y cuánto comer. Confiar en las señales entonces que nos está dando nuestro cuerpo acerca de saciedad y hambre. Cuando no las escuchamos, muchas veces terminamos, ¿no es cierto?, cuando nos restringimos pasándolo mal, irritables, con poca energía, etcétera, y cuando no escuchamos esas señales y seguimos, viene malestar, ¿no es cierto?, del exceso de comida. Entonces, el poder escucharlo es súper clave también en la relación con un bienestar, en la relación con los alimentos. La alimentación intuitiva converge con el mindful eating, son complementarios.
la diferencia es que la alimentación intuitiva no incorpora la práctica de la atención plena ni meditación como método para desarrollar el hambre intuitiva, ¿se entiende? Pero comparten los mismos principios, o sea, comparten algunos de los mismos principios. Y después vamos a tener un aporte que hace una doctora que se llama Mitchell May, que es el ciclo de la alimentación consciente. Esto es súper interesante. Yo agregaría este ciclo ¿para qué? Además del por qué, ¿para qué? Porque el para qué nos trae inmediatamente a la intención, o con qué objetivo estoy tomando el alimento y cuál es el sentido que tiene. Pero eso lo vamos a ver. Ella describe en el ciclo estas 6 preguntas que completan el ciclo del mindful eating. ¿Por qué como? ¿Cuándo quiero comer y cuándo como? Como eso nos retrotrae, por ejemplo, a nuestro día a día. Es súper importante entender que la relación con los alimentos incorpora cómo trabajo, cómo me relaciono, el lugar donde vivo. Eso también es una perspectiva más en activa de la alimentación, porque si yo quiero incorporar, ¿no es cierto?, un modo de alimentarme y no compatible, por ejemplo, si yo digo, mira, a mí me gustaría plantar todos mis alimentos y cosecharlos, y vivo en una ciudad, en un departamento pequeño y tengo un trabajo de 9 a 7, ¿creen que eso es fácil o posible de hacer? No, necesito ya sea o tomar otro tipo de alimentación que se acople a mi forma de vivir o cambiar mi forma de vivir para poder acoplarla. Por eso después vamos a ver que eso es el aporte que hace el instituto, que para nosotros la alimentación está vinculada al sentido de vida. El sentido de vida ordena mi participación en el mundo. Pero estas preguntas ayudan mucho a entender cómo se produce la relación con los alimentos. Entonces, ¿por qué como? ¿Cuándo como? ¿Qué quiero comer? ¿Cómo como? ¿Cuánto como? ¿Y dónde invierto mi energía? Entonces, estas preguntas, por ejemplo, hacen referencia al por qué como, si estoy comiendo por emociones, porque tengo hambre, porque pasó algo externamente, cuándo quiero comer, como, qué sé yo, en un intertanto en mi trabajo, como cuando voy de paseo, como cuando estoy en reuniones sociales, qué quiero comer, cuáles son los alimentos que estoy consumiendo, qué es lo que me dan ganas de comer. ¿Cómo me los como? ¿Me los como sentado en una mesa? ¿Me los como parado en la calle mientras estoy pensando en otra cosa? Etcétera. ¿Cuánto como? La cantidad a la que como. ¿Dónde invierto mi energía? Y acá vamos a ver algo bien interesante. Miren, vamos a tener 3 ciclos que es bueno revisar, que hacen referencia a patrones que vamos generando en la alimentación. El primero que vamos a ver es el de sobrealimentación, que va a responder estas preguntas, pero nos va a mostrar algo. Miren, ¿por qué como? Triggers, desencadenantes. ¿Sí? ¿Qué desencadenante? Una emoción, un estímulo externo, etc. Estamos hablando del de sobrealimentación. Después lo vamos a asociar también a temas de apego y aversión. ¿Cuándo como? Por señales externas o desencadenantes emocionales. ¿Sí? Esto es muy típico en la sobrealimentación, lo que hemos hablado, los circuitos, por ejemplo, de ansiedad, etc. ¿Qué es lo que como? Comidas confortables o tentaciones. Aquellos alimentos que asocio me van a ayudar con este malestar, apego a placer. ¿Sí? ¿Cómo me los como? Mire, esto también es importante porque a medida que uno que me he ido encontrando en los talleres y he escuchado experiencia, muchas personas no compartimos y nos pasa sin tener necesariamente algún tipo de problema más serio con la alimentación o clínico, que comemos desatentos o sin sentido, sin darnos cuenta, rápido, así como que estuviéramos haciendo algo malo. Eso pasa en la sobrealimentación. Te comes un alimento que tú consideras que es como una tentación, algo, y lo comes rápidamente o de forma secreta, escondida. ¿Cuánto comes? Toda la comida que sea, hasta que me siento, fíjense, poco confortable, como está desencadenado por emociones muchas veces o malestares, y te acerca al placer, uno
como que no puede parar, esa es la sensación, ¿no? Como hasta que se me pase esto y al final muchas veces termina sintiéndose poco confortable. ¿Y dónde se va esa energía o qué es lo que hace con esa energía? La guarda, ¿sí? Porque uno queda como embotado, cansado de todo este circuito. Y miren el otro. Después vamos a ver el patrón de comer restrictivo. ¿Por qué uno come? Por reglas estrictas. ¿Cuándo come? Acorde a esas reglas externas. ¿Qué es lo que come? Alimentos buenos o permitidos. ¿Cómo los come? Rígidamente. ¿Cuánto come? La cantidad permitida. ¿Y dónde se va esa energía? Generalmente en la dieta, ¿no? En seguir en el tema de la comida y la dieta o haciendo mucho ejercicio. Estamos hablando de patrones obviamente poco saludables, que vienen desde nuestros juicios o tendencias, ¿no es cierto? En general pasamos por ambos, solo que uno tiene más marcada tendencia hacia uno, y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuestros patrones, nuestra historia, etc. Y después vamos a ver cómo sería el circuito de un comer intuitivo o un comer consciente. ¿Por qué como? Porque tengo hambre. ¿Cuándo como? Cuando tengo hambre. ¿Qué como? Lo que sea que escoja, hay una decisión. ¿Cómo como? Con una intención, intencionalmente. ¿Cuánto como? Lo suficiente para satisfacer mi hambre, y esto a mí me encanta. ¿Qué hago con la energía? Vivo mi vida. Que es algo, fíjense, que es difícil. No sé si han visto cómo nos vinculamos con la comida. Usa mucho tiempo nuestra imagen, nuestra comida, los juicios de qué debería comer, no comer, por qué comí esto. Finalmente nos quita, nos roba tiempo preciado para ser felices, esta preocupación, ya sea por sobrealimentarnos o por este, ¿no es cierto?, perfeccionismo y rigidez que debo comer de tal manera, y nos va quitando libertad y disfrute. Entonces, fíjense que también es importante distinguir que una cosa es el apego al placer de comer y otra es confundir eso con no disfrutar la comida, no saborearla, no estar presente en la relación con la comida. ¿Sí? Eso no tiene, digamos, no nos va a llevar el sufrimiento estar presente comiendo. El apego al placer es desear más de esa comida porque está asociada a algo, algún escape, algo que me va a traer. Y bueno, nosotros hicimos esta asociación de los circuitos de sobrealimentación, ¿no es cierto? Y aversión, esto también una indagación nuestra, que finalmente si uno se va a la causa nuevamente de cualquier sufrimiento vinculado a la comida, está en el ego y en el deseo. Y a partir de esa identidad, nosotros generamos circuitos de apego y de aversión con la comida. De nuevo, le damos a la comida un valor o atribución de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, en un circuito de aversión a la comida o de comer rígidamente hay una identificación del ego, pues yo tengo que cumplir, soy perfeccionista, si como de tal manera lo hago bien, soy reconocido, me van a querer, y así empiezan a funcionar los juicios, y eso me genera un circuito de aversión a la comida. Entonces la comida se convierte en un enemigo, porque cada vez que no cumplo con eso, no estoy en el fondo satisfaciendo, ¿no es cierto?, el juicio o el mandato del ego. Y por otro lado, ¿no es cierto?, les comentaba otro que es, por ejemplo, el circuito de apego, que es frente a mi soledad, yo me siento tan solo, me abandonan, nadie me quiere, etcétera, que la comida me entrega ese espacio de calma, se convierte como en un apego, como en un bastón donde le doy poder, ¿no es cierto?, de quitarme la soledad, de entregarme afecto, de hacerme cariño, etcétera. Yo puse ejemplos, ¿ah? Son ejemplos, no es que sea así. Les estoy mostrando cómo el ego se vincula a los patrones de apego y aversión.
Y bueno, finalmente cuando nosotros incorporamos prácticas de mindful eating, meditación, compasión, ya sabemos que apuntan a eliminar el ego, ¿no es cierto? Que su cultivo va disminuyendo esta identificación con el ego, nos permite estar presente, va disminuyendo también la dualidad. Entonces, es como un camino, digamos, para poder ir sanando o transformando esta relación con los alimentos y un espacio también para poder ir cultivando felicidad. Y bueno, y acá un tema, ¿no es cierto?, que se vincula demasiado con lo social y lo cultural, que es el tema de la dieta, que está súper instaurado, que por ahí han hablado de la industria, ¿no es cierto?, está súper masificado, es una de las empresas que más, de las áreas del mundo que promueve o que se promueve constantemente y que tiene la mayor cantidad de poder adquisitivo, digamos. Entonces siempre nos están, ¿no es cierto?, invitando a estar a dieta, a cumplir con patrones de imagen, etc. Entonces, fíjense que las dietas tienen varias cualidades, ¿no? No funcionan. Hay un estudio, no sé si lo conocen, que se llama el estudio de Minnesota, ¿lo han escuchado por ahí? Que se hizo hace muchos años, en 1950, donde a personas que estaban en temas de la Segunda Guerra se les restringe el comer por harto tiempo y después a la mitad de sus calorías, y después se ven los efectos que eso tiene a largo plazo y son espantosos. Como que aumenta demasiado el pensamiento de la comida, afecta las señales de hambre, las personas después, a pesar de que luego vuelvan a su cantidad habitual de calorías, siguen teniendo pensamientos de hambre, como que no se sacian y todo el rato están rumiando respecto a la comida. ¿Cuáles son las cualidades de la dieta? Restringen demasiado la cantidad o el tipo de alimentos, por lo que no es llevable a largo plazo. Nadie puede sostener una dieta, que es distinto comer con un sentido, ¿no? Tomar una decisión con sentido. Es muy difícil sostenerla a largo plazo, no sé, yo les pregunto, les aprovecho de preguntar por ahí, ¿a quién le han funcionado las dietas a corto plazo que ha hecho una y no ha tenido que hacer ni una más? ¿No es cierto? Por ahí seguro yo me la hice toda en algún momento de mi vida. Entonces, en realidad no funcionan y van restringiendo, no es llevable a largo plazo. Segundo, después de una dieta restrictiva no comerás como antes, sino más. Y estos efectos podrían mantenerse, que es lo que les estaba comentando de este estudio que se hizo de Minnesota, que imagínense, en 1950. Suele suceder que cuando uno se prohíbe algo, ¿qué pasa con la evitación? Aumenta el deseo, ¿no es cierto? Si uno se prohíbe, si la sensación es restringirte algo, uno lo desea con más ganas. Entonces hay un circuito muy interesante que habíamos compartido por ahí del Center for Mindful Eating, que empieza uno, quiero una galleta, no me voy a comer la galleta, hago otra cosa, después me siento y sigo todo un circuito y al final eso termina en que me como todo un paquete de galletas, ¿no es cierto? Que por ahí se ríen, porque eso es muy conocido. Al final eso no tiene ningún sentido, lo pasamos mal, va dañando, ¿no es cierto?, nuestras señales de hambre y saciedad, nos va quitando, fíjense todo el tiempo que me quita, en vez de haber tomado la galleta y habérmela comido con conciencia y disfrutando. Entonces, es súper interesante lo que pasa con la cultura y la dieta. Yo acá lo planteo muy generalmente para poder ver también otras temáticas, pero hay muchos movimientos, hay corrientes, hay muchos libros que hablan de los problemas que trae, también hay estudios. Cuando le haces caso a los indicadores externos, no tomas atención a la sabiduría de tu propio mente-cuerpo, que es algo que ya hemos conversado, ¿no? Nos desconecta en el fondo de qué es lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, cuando necesitamos, etc. Y bueno, esto lo encontré súper interesante, es un post que hace Christy Harrison de la cultura de dieta y dice, ¿cómo funciona la cultura de dieta en nuestra sociedad? Ama lo delgado y es sinónimo de saludable, lo que significa que puedes pasar toda tu vida pensando que estás irreparablemente roto solo porque no te ves como el ideal imposiblemente delgado, ¿sí? En general, nosotros nos caracterizamos por tener distintas contexturas, diversidades de cuerpos. Por lo tanto, muchas veces nuestros ideales son imposibles de cumplir y una persona, que es lo que se ha discutido mucho,
que es una persona de cuerpo grande, no necesariamente no está saludable, no sigue alimentación sana, no hace deportes. Esos son juicios y prejuicios. El cómo se manifiesta nuestro cuerpo tiene que ver con muchas cosas, con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestra genética, con muchas cosas. Promueve la pérdida de peso como un medio para alcanzar un estado superior, lo que significa que te sientes obligado a gastar una gran cantidad de tiempo, energía y dinero tratando de encoger tu cuerpo, a pesar de que la investigación es muy clara que casi nadie puede mantener la pérdida de peso intencional por más de unos pocos años. Miren, frases como, yo quiero tener el cuerpo de los 15, ¿no les parece que son un poco absurdas? Como puro sufrimiento, nuestro cuerpo está cambiando todo el tiempo, nuestro peso varía, nuestras hormonas cambian, nuestra edad varía y obviamente nuestro cuerpo también va cambiando. Entonces es súper fuerte lo que pasa con este tema y también el asociar como el bajar de peso o el tener un cuerpo o hacer dieta como un estado superior, como que fuera un medio para ser felices, para tener pareja, estoy hablando ejemplos en general que escucho, para querernos, que si soy delgado voy a ser feliz y cosas así, y le damos un poder a la comida y a la imagen que no lo tiene. En el fondo dejamos de responsabilizarnos de nuestra vida, de ser nosotros mismos, y ponemos esa atribución a nuestra imagen únicamente o al alimento que consumimos. Yo he escuchado mucho este tema de, sobre todo ¿no? en adolescentes y en jóvenes, como si tengo este cuerpo o si como de esta manera, no me voy a quedar sola, o voy a tener pareja, o me van a querer. Y eso, si nosotros miramos alrededor, no es así. Pues. Uno, con distintos cuerpos, con distintas cosas, hay gente que se quiere a sí misma, hay gente que tiene relaciones de pareja sin tener que ver con su imagen necesariamente física, pero como que esta cultura también exagera mucho eso y que se ha integrado además, lo que comentaba un poco la Paola, en las familias. Como que obviamente todos construimos la sociedad y la cultura, entonces está súper insertado el tema de la imagen o la cultura de dieta como algo, como una forma de vincularse con el alimento que a la larga nos hace sufrir mucho. Demoniza ciertas formas de comer mientras eleva otras, lo que significa que te ves obligado a estar muy atenta a tu alimentación, avergonzado de elegir ciertas comidas y distraído de tu placer, tu propósito y tu poder. Eso significa que muchas veces ¿no? Esto de la comida sana o saludable se vuelve nuevamente en como que hay comidas buenas o malas y superiores, como que es una persona que se alimenta saludablemente es superior moralmente, es mejor, y eso son atribuciones que hacemos muchas veces o juicios sin darnos cuenta, sin tomar en cuenta que hay también situaciones, primero un sistema detrás, que sostiene un tipo de alimentación. Segundo, hay condiciones sociales, culturales. No todo el mundo puede acceder lamentablemente a los mismos alimentos. Hay un montón de condiciones que están en juego al momento de alimentar. Oprime a las personas que no coinciden con la supuesta imagen de salud, que perjudica desproporcionadamente a las mujeres, las FEMS, las personas trans, las personas de cuerpos grandes, las personas de color y las personas con discapacidad, dañando tanto su salud mental como física. Les recomiendo todo el rato un documental que se llama Embrace, que habla de la aceptación del cuerpo y body positive, y habla mucho de la experiencia, ¿no es cierto?, de mujeres que tienen algún tema con su cuerpo, que han sufrido, por ejemplo, alguna operación o creo que sale también una chica que tuvo cáncer de mamas. Hay distintas experiencias respecto al tema del cuerpo. Y también hoy día hay una temática relacionada a la dieta y el tema del cuerpo, que es como que si tú eres body positive, que lo han escuchado por ahí, ¿no? O promueves una buena relación con tu cuerpo, es como que no eres saludable, no te importa nada lo que comes, promueves estados no saludables, entonces
hay que, a mí me parece, esta es una opinión, que el mindfulness, mindful eating y la meditación van haciendo consciente nuestra relación y tomando decisiones saludables. No es para un lado ni para el otro, ¿se entiende? Porque también nos podría pasar que en este cansancio de todo esto que nos abomba, digamos, ya no me importa nada. Y eso tampoco es sano para uno. Entonces, fíjense que cuando nos encontramos con estas miradas es un camino de conciencia, finalmente, de vivir con conciencia y tomar decisiones desde la conciencia, desde esta sabiduría, clarificando. Y bueno, ya casi me fui al estigma del peso. Y bueno, hay una percepción social de desaprobación de tener un cuerpo que tiene demasiada grasa. Yo hago harto el ejercicio, ahora no lo vamos a hacer, pero lo he hecho porque vamos a hacer otro ejercicio. Pero en Menti, de pedirle a las personas que digan qué asocian con gorda. Y es muy fuerte, o qué asocian con gordura. Y es como, qué sé yo, entre ellas flojera, enfermedad, eh, distintas cosas nada positivas, digamos. Algo similar sucede con minorías sexuales, pueblos originarios, como el tema, ¿no?, de esto que se ha ido transmitiendo de alguna manera de generación en generación acerca de las minorías, y que uno dice, yo no estoy de acuerdo con esto, pero en el momento que se encuentra con eso también tiene estos juicios. Entonces es importante desarmarlo, reconocerlo y cómo nos afecta. Este estigma social es observado en diversas profesiones de la salud. Esto lo vamos a hablar. Hay unas historias por ahí muy fuertes respecto a personas de cuerpo grande o minorías sexuales, etcétera, que han llegado a atenderse al consultorio, ya sea nutricionistas, psicólogos, médicos, y es como, mira, antes de revisarte cualquier cosa, baja de peso. O mira, obvio que tienes esa rodilla así porque mira el peso que tienes. Hay varias historias súper fuertes respecto al estigma social, cómo está atravesado en la salud. Impacta la calidad de la atención médica y muchos mensajes de salud pública aumentan los prejuicios. A nivel individual genera, miren, insatisfacción corporal, mayor riesgo de depresión, ansiedad, ideación suicida, baja autoestima, menor compromiso con la actividad física, mayor prevalencia de atracones, mayor consumo de calorías y evitación de la atención médica. Eso es súper potente porque las personas, al sentir ese estigma social, menos van al médico, menos quieren enfrentarse a esas situaciones, ¿sí? Menos se atreven a ir a hacer ejercicios, porque un poquito lo que les decía, ¿no? Si como esto, me critican; si como esto otro, me critican; si hago ejercicio, también me critican; si los dejo de hacer, no los hago. Entonces se empieza a producir un aislamiento y un nivel de sufrimiento muy grande. Y yo creo que de alguna manera parte de esto, cuando algunos de nosotros nos hemos sentido con este estigma particular, lo hemos experimentado, ¿sí? Como mayor motivación de vincularnos, de salir, de hacer deporte, de ir al médico, la sensación, ¿no es cierto?, de ansiedad, como si me voy a juntar con, que pasó post pandemia, no sé si lo han escuchado. Hay gente que le daba cosa encontrarse con otros porque había engordado, porque había cambiado su alimentación, porque iban a decir o salir o hacer cosas. Entonces, fíjense que esto es un temazo en el tema del mindful eating y en general del tema de la salud, y está incorporado en el tema de mindful eating porque obviamente promueve salir de estos juicios del estigma del peso, ¿sí? Por eso les decía que era una práctica inclusiva también, y no era una dieta, o no tenía un objetivo de cumplir con un ideal físico o de comida. Y a nivel fisiológico, miren, cuando hay estigma del peso, eso quiere decir, cuando yo tengo el juicio de mi peso y este estigma, este juicio encima, y estoy involucrada, se genera secreción sostenida de cortisol, o sea, es una amenaza. ¿Se acuerdan que cuando hay estrés sube el cortisol? Es una amenaza que está ahí constante. Y hay algo súper interesante que yo les invito a investigar más. Yo recientemente lo conocí hace poco y algo indagado, que se llama carga alostática, y es la capacidad del cuerpo de adaptarse a el estrés, ¿ya? Cuando la capacidad del cuerpo de responder a factores estresantes crónicos. Este estigma del peso, cuando se percibe como
un factor estresante crónico duplica el riesgo de 10 años de alta carga alostática. Cuando no hay carga alostática, para que se entienda, mi cuerpo es capaz de reponerse al estrés. ¿Se entiende? Cuando hay carga alostática no puedo, el estresor está presente, mi cuerpo no puede responder ante ese estrés. El estigma del peso, la discriminación del peso, aumenta esa carga 10 años, la vuelve alta, está ahí, constante, y eso genera muchos problemas a nivel físico. La no capacidad de regular el estrés, de no reponerte. Desregulación de lípidos, alteración del metabolismo de la glucosa y aumento de los marcadores de inflamación. Obviamente, si tenemos un estrés crónico asociado al estigma del peso, eso va a afectar la regulación de los mismos lípidos, sabemos que altera nuestro metabolismo, sabemos, ¿no es cierto?, que cuando uno está estresado aumenta la inflamación del sistema, etc. Y frente a esto, ha surgido una corriente que se llama Health for Every Side, que es salud para todas las tallas, ahí puse a Linda Bacon, que es una perspectiva o unos principios a los que se adhieren profesionales de la salud para ir eliminando, ¿no es cierto?, este estigma del peso que además atraviesa el tema de salud. Entonces, desarrollado por profesionales de la salud y activistas, y propone el cuidado de la salud con 5 principios. Inclusión del peso. Bueno, sabemos aparte que se mide el peso, lo saludable o no que está uno respecto al peso con el IMC. Y eso tiene hartas, el índice de medida corporal, eso tiene hartas oposiciones respecto a que sea una medida correcta, porque ya sabemos que el alimentarse, el peso y todo eso tiene muchos factores de salud. ¿Sí? Hay muchos factores que están influyendo, genética, relaciones sociales, familia, hábitos, etc. Entonces dice, el IMC no como medida del peso adecuado, tomar en cuenta muchas variables y condiciones dentro de las cuales ya les mencioné. Mejorar la salud. La salud no es igual a peso correcto, que es el juicio que se hace, muy común relacionado al estigma del peso. Es multidimensional. Salud social, emocional, espiritual, física y económica. Entonces la perspectiva, ¿no es cierto?, de un profesional es tomar en cuenta todos estos factores. Cuidado respetuoso, conciencia y justicia social y apoyo. Comer para sentirse bien. La comida no es un medio para controlar el tamaño de los cuerpos. Flexibilidad con respecto a la alimentación en función de las necesidades del cuerpo definidas por el hambre, la saciedad, los requisitos de nutrientes y placer. Mindful eating permite concentrarse en escuchar la sabiduría del cuerpo y la mente, por supuesto, y moverse para mejorar la vida. Entonces, ¿no es cierto?, se va promoviendo cambiar la relación que tenemos con el cuerpo, por ejemplo, el desarrollo de la compasión, el sentirse bien, por ejemplo, promover actividades físicas, pero no porque haya que bajar de peso, haya que cumplir un ideal desde un espacio doloroso, sino como muévete desde un espacio que te hace bien, te trae beneficios, desde otra intención, digamos, y desde otro cuidado del otro, ¿sí? Como un espacio también de cuidado del otro. Y bueno, mecanismos psicológicos del mindful eating. Los mecanismos, ¿no es cierto?, siempre son los procesos que se explican a la base de un cambio, ya los conocemos más o menos, así que acá me voy a ir más o menos rápido porque han tenido esta clase de neurociencia y hartos temas similares y de mecanismos, así que, bueno, tenemos atención y autoconciencia, cuando uno, ¿no es cierto?, va desarrollando la atención plena, la meditación, se produce la capacidad de autorregularse en general. Y esto va a permitir esta conciencia, ¿no es cierto?, desarmar patrones de condicionamiento y poder, ¿no es cierto?, acercarse o generar nuevas maneras de alimentarse, nuevas formas de vincularse con la comida y desarrollando autoconciencia, tomando decisiones conscientes. Después tenemos la conciencia interoceptiva, que ya lo vimos, que es que al practicar, ¿no es cierto?, al hacer estas prácticas, se desarrolla más conciencia del cuerpo-mente, por lo tanto, al tener conciencia interoceptiva, voy a tener un mejor manejo de las sensaciones de saciedad, hambre, etc. Por lo tanto, van a mejorar mis patrones de ingesta. Voy a saber cuándo está bien, cuándo parar, cuándo es poco, generando, ¿no es cierto?, una relación mucho más fluida con la alimentación
y que me va a generar un mayor bienestar. Relajación. Cuando tomamos distancia de nuestras emociones, ya lo sabemos, o podemos darnos cuenta que no somos nuestros pensamientos, tener una mejor regulación de nuestras emociones a partir de la atención plena y el desarrollo de estas prácticas, va a disminuir nuestro estrés. No cualquier pensamiento, no cualquier emoción se va a transformar en una amenaza ni situación, por lo tanto esto ayuda mucho a los comedores emocionales. O sea, si yo disminuyo, ¿no es cierto?, el involucramiento en estos patrones, si voy haciéndome cargo, responsabilizándome de lo que me ocurre, y desarrollando estas cualidades, obviamente va a disminuir mi comer emocional y mi sensación de malestar. Y la solución, y la aceptación, ¿no es cierto? Que siempre la aceptación, dijimos, libera, abre espacio. Y cuando abre espacio, esto nos va a permitir nuevas soluciones, esta sensación de una mente amplia, de que puedo tomar o puedo funcionar de distintas formas. Por lo tanto, va a reducir el comer emocional y nos va a facilitar nuevas perspectivas, nuevas formas de resolver las cosas. Y respecto a mecanismos biológicos, los dos principales, el estrés y el Default Mode Network. Cuando nosotros estamos estresados se activa un eje que es el hipotálamo pituitario adrenal y está vinculado a la secreción de endocrina y cortisol. Cuando esto pasa, cuando se incrementan estas dos, se incrementa el tejido adiposo, la grasa visceral, y de la ingesta de alimentos. Cuando nos estresamos y pasa esto, se activa este eje, decrece la producción de leptina. La leptina es la que nos informa que ya fue suficiente de comida. Y se incrementa la grelina, que es el hambre. Fíjense, ¿se acuerdan del estudio de Minnesota? Esto tiene mucho sentido. Frente a tanta situación de estrés, de no comer, se produce un problema en estas dos hormonas y después, aunque yo vuelva, restablezca la cantidad de comida que tenía previamente, sigue activa la grelina y el estrés, como que necesito comida, no es suficiente. Asimismo, esto produce un aumento de la insulina, lo que nos incita a comer más grasas y azúcares. Cuando sobreingerimos azúcar a partir de todo este estrés, se interrumpe la señal de saciedad. Y el mindfulness lo que hace, la meditación, el mindful eating, es desactivar este eje, obviamente. Ya sabemos el efecto sobre el estrés, por lo tanto, como practicarlo es preventivo y disminuye nuestro estrés, va a disminuir la activación de este eje. Y después tenemos el Default Mode Network, ¿no es cierto? Que es esta mente distraída, este modo en general que pasamos más tiempo, que es como divagando, nuestra mente divagando. Y cuando practicamos mindfulness, ¿no es cierto?, eso va a ayudar a que se desactive esta red, que es lo que se ha visto, y se activen las áreas asociadas a los estados corporales. Por lo tanto, si activamos estos procesos interoceptivos, vamos a tener más conciencia sensorial del hambre, saciedad, mejorando nuestra forma de alimentar. Y estos son el resumen de algunos hallazgos en investigaciones que han habido respecto a mindful eating. Ahí está abajo el paper de referencia, que es una revisión, ¿no es cierto?, sistemática. Entonces, alimentarse con atención plena cambiaría la conducta alimentaria, habría mayor conciencia y mayor capacidad de respuesta a sensaciones físicas internas, o sea, por ejemplo, las señales de hambre y saciedad. Habría mayor conciencia y menor capacidad de respuesta a señales emocionales internas, es decir, más consciente de mis emociones y menos reactiva ante señales emocionales internas, y mayor conciencia y menor capacidad de respuesta a señales externas. Por ejemplo, en algunos test que miden mindful eating se hace referencia, por ejemplo, a cuando uno va a un buffet o ve anuncios de comida. Si responde rápidamente, tiene mayor conciencia y responde menos, ¿sí? A eso se refiere con las señales externas. Y después vamos a ver un área que es muy, muy interesante en el tema del mindful eating, que es la incorporación de la autocompasión y compasión, que entregan al mindful eating una intención amorosa y de cuidado. Esto es fundamental para cambiar, ¿no es cierto?, nuestra relación con los alimentos y cultivar estados de felicidad. Y esto va más allá de los alimentos. Nos invita a descubrir en la relación con los alimentos una oportunidad para cambiar no solo la relación con los alimentos, porque ya vimos que atraviesa lo cultural, lo social, las relaciones, nuestras emociones,
cómo compartimos con los otros, el contexto en el que nos desenvolvemos. Entonces, esa relación no solo es un espacio para sanar respecto a cambiar ciertos patrones, etcétera, sino también para cultivar estados que nos lleven a la felicidad. Entonces, el amor, la compasión nos dan una oportunidad de cambiar la manera de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, reconocer nuestra interdependencia con la naturaleza y todos los seres, apuntando a una alimentación con sentido y que en nuestras elecciones no solo desarrollemos nuestro bienestar, sino la intención de aliviar el sufrimiento de uno y los otros. Estos entonces van a ser como el potencial de trabajar en la relación con los alimentos. Bueno, y acá algunas, ¿no es cierto?, investigaciones también. Un resumen: desarrollar la aceptación y compasión hacia uno mismo nos tendrá más motivados para realizar los cambios que necesitamos para cuidarnos. Dentro de esto, el comer de una manera que nos beneficie. O sea, es desde este lugar, desde este cuidado, desde este reconocimiento de nuestro sufrimiento y este deseo de aliviar la felicidad, que podemos, ¿no es cierto?, cambiar nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de vincularnos con el cuerpo. Esto nos protege frente a conductas alimentarias que son riesgosas, o sea, es un gran preventor de trastornos de la conducta alimentaria y del comer emocional, que ocurre cuando nos sentimos derrotados por no comer bien. Previene la aparición de trastorno alimentario, y yo les compartí el paper donde saqué esa frase, y también les invito a quienes quieran revisar más de esto. Christine Neff tiene su página, ¿no es cierto?, selfcompassion.org, y están todas las investigaciones disponibles. Y ahí hay un área de Mindful Eating, donde pueden revisar, y de imagen corporal, con autocompasión. Y bueno, y acá les comparto, hoy estamos fuera de la hora, me acabo de dar cuenta. Voy a cerrar acá entonces. Vamos bien. Para que nos podamos ir al break. No sé si alguien, para cerrar, quiere comentar algo de lo que hemos visto hasta acá. ¿Le hace sentido? ¿Tiene alguna duda? ¿No? Ya estamos. La Pau. Solo, bueno, ya que he hablado harto, discúlpeme, pero solo decir que me hace muchísimo sentido. No sabía mucho de esto, tenía solo pequeñas nociones, pero la clase ha estado espectacular, me hace muchísimo, muchísimo sentido, y estoy segura que me va a permitir hacer un montón de cambios. Así que desde ya, personalmente te agradezco, Pauli. Gracias, Pau. Bueno, eso es lo más importante, ¿no? Que nos haga reflexionar y nos ayude también a mirar cómo nos estamos vinculando. En la tarde les voy a hacer unos ejercicios también que son muy interesantes respecto a la relación con el cuerpo, a la aplicación de la autocompasión, y otro ejercicio más que nos muestra un poquito que los alimentos no son buenos ni malos en nuestra experiencia. Así que nos vemos a las 2:30, creo, ¿no? 2:30. Así que bueno, Julio dice que le dio hambre, así que tanto hablar de la relación con los... Lamento tanto perdérmelo de la tarde, pero bueno, queda grabado por suerte. Chao a todos. Van a quedar grabados ahí los ejercicios. Excelente, así que, si no está excelente la clase.